Y bueno, como cada martes tenemos un tema nuevo, tenemos algún tema, y el día de hoy es disciplina. ¿Bien? Exactamente. Disciplina, así que vamos a dejar esa palabra así, ¿no? Sobre la mesa, y vamos a ir preguntándole un poquito a la gente que ya está conectada en Facebook, a los que se van conectando en Instagram. Si usted tiene, no sé, su hijo, su hija, algún sobrino, el vecino, y usted tiene la cuenta, compártalo ya sea en su Facebook o en su Instagram también, estamos saliendo por YouTube, este, para que, bueno, así de manera indirecta le mande a decir, bueno, capaz que lo necesita y lo puede ver, ¿no? Te mando esto, nada, te lo paso, así. Claramente. Bueno, es que es un tema muy complejo y muy recurrente, yo creo que en todas las familias, ¿ya? El tema de cómo asentar las bases de lo que es la disciplina, lo que consideramos una disciplina positiva, una disciplina negativa, bla, 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 y todo este tipo de cosas que al final nos generan mucha confusión muchas veces y no sabemos si es que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, si estamos siendo muy duros, si estamos siendo muy flexibles, así que ahí vamos a estar conversando sobre todos estos temas el día de hoy. Totalmente. Mientras tanto, vamos a ir saludando a la gente que se va conectando en estos momentos, a Jerlisa, que siempre está conectada en casi todos los talleres, bueno, casi todos los programas que tenemos en la tribu, a Sandra Colorista, a Sandrita le mandamos un saludo súper grande, igual, a Moon, que nos está saludando, a Dani, nuestra fono, conectada Dani ahí, un besito para Dani. También estamos con Cote, Cote se acaba de conectar igual, que bueno, lo teníamos nosotros los días jueves, pero por ahí viene, se va, así que ahí está Cote, pero sigue estando nuestro Chef King. Siempre. Yo te Sí. quiero hacer una pregunta ya metiéndonos de lleno al tema en cuanto a la disciplina. Creo que es un tema, como decía Vicky recién, que es algo que se habla bastante, ¿no? Y que no sabemos si tener como esa mano dura que se decía antes, o dejarlo ser, o no, a los chicos no se les levanta la voz, o dejarlo directamente que sea. Por ahí con algunos papás, sobre todo con los abuelos, o con gente también, ¿no? De un poquitito más edad, por ahí se dice, o se escucha, mi mamá me daba una sola, y ya está, y quedaba. ¿Se utilizaba? Sí, lo vamos a decir así, un poquito, ¿no? Qué sé yo, una agarrada de pelo, de la oreja, quizás un chirro por acá, por allá, para que se comporte bien. ¿Qué opinamos los psicólogos de eso, Vicky? Ouch. Ahí, bueno, ¿qué opinamos? La verdad es que hay un tema bien importante que es en relación a, bueno, obviamente tenemos temas legales ahí metido por medio de lo que es cierto el tema del maltrato infantil, porque ya hasta un cierto nivel se podría llegar a que está incurriéndose en maltrato, ¿ya? Pero específicamente hay un tema, yo creo que el por qué los psicólogos no estamos de acuerdo de alguna forma con efectivamente el castigo físico, que se llama, ¿cierto? Claro. Porque sobre todo muchas veces se recurre a esto como la primera alternativa, ¿ya? Cuando debiésemos, si vamos a llegar a ese tipo de reacciones, ¿cierto? Que sea ya con cabros adolescentes, tal vez adultos, con los que uno pueda de alguna forma razonar, niño, me imagino, no sé, alguien cabro de 17 años, que ya uno lo tiene hasta la tusa y ya está. Como se dice, ya un palmazo en el poto no le va a hacer mal. No pasa nada. Para nada. Porque viste que se escucha mucho también antes, bueno, ahora, porque acá nosotros hablamos, nos gusta hablar las cosas como son. Se escucha mucho el tema de decir, antes no había psicólogos, antes directamente nosotros nos daban una sola mirada, y yo quiero decir algo, y no es por defender a mi mamá, la verdad, y también era travieso, ¿no? Pero nunca me pegaron. La verdad que es eso. Ahora, ¿qué te puedo decir yo que puedo haber aprendido quizás, ¿no? A través de no violencia de pequeño, que es que nada lo soluciono a través de la violencia. Exactamente. Eso es lo que me quedó. De que puedo recibir alguna crítica, de que quizás va a venir alguien, me va a insultar o va a decir algo, pero no va a ser. Y también, bueno, ¿sabes? Como practico taekwondo, que también es un arte marcial, y ustedes saben que es de contacto, donde hay luchas, y todos por ahí dicen, bueno, pero esto va a buscar pelea, que te aumenta la violencia. No es así. La verdad que
al menos, por lo menos lo que es en mi caso, es utilizar la violencia como última, ¿no? Pero hablando de que si alguien te hace algo, te insulta o ya se viene tipo a las manos, te defendés. Pero la verdad es que nunca reaccioné con algo negativo, no con la violencia, en ningún momento. Creo que eso es lo que también te queda y lo aprendés. Y también es que ahí va un tema que es a lo que yo quería también llegar, que es que, por ejemplo, tú golpeando a un niño de 5 años, 6 años, 7 años incluso, no va a entender, no va a entender por qué, ¿ya? Lo único que va a entender es que tiene que tenerte miedo, o tiene que tener miedo a la consecuencia de la acción, porque le tiene miedo al golpe, no porque comprendió que eso está mal. Claro. No hay una comprensión detrás porque ante el golpe o ante la agresión física obviamente hay una reacción corporal ante el dolor, porque eso es lo que genera un golpe. Un golpe genera dolor, no genera otra cosa, genera miedo y dolor. Entonces cuando yo enfrento a un niño o una niña a una agresión física, porque eso es lo que es, es una agresión física sí. De parte de su cuidador o cuidadora, papá, mamá, abuelo, abuela, hacia él o ella. En un contexto en el que, por ejemplo, tal vez hizo algo que no tenía que hacer o rompió algo por andar correteando, lo que sea, yo no estoy generando un aprendizaje. Solamente estoy generando de que ir y ante una situación de ira, golpear a la otra persona es válido. Estoy validando, ¿cierto?, la violencia o la agresión física y verbal, porque también hay que decir de que existe la violencia verbal también hacia los niños, niñas y niñas. Entonces, lo estoy validando como una forma correcta de enfrentarme a la frustración o al enojo o a la ira. Entonces, ese tema es súper complejo porque creemos, no, es que, bueno, claro, yo le pegué y no lo volví a hacer, pero no lo volvió a hacer porque entendió que eso está mal. No lo volvió a hacer porque tiene miedo del dolor que le genera el golpe que le diste. Entonces, cuando uno como padre o como madre entiende un poco eso, de que lo que uno está generando no es una disciplina, uno no está generando un autocontrol, un conocimiento de las normas sociales o un conocimiento sobre el comportamiento adecuado, sino que uno está generando miedo ante una eventual situación de dolor. Claro. Uno se da cuenta de que, claro, no estás educando, estás dañando. Totalmente. Y es la diferencia entre la disciplina y la agresión. Porque con la disciplina yo educo. Yo estoy buscando generar un proceso de educación. En cambio, en la agresión yo no estoy educando realmente. Yo estoy generando miedo y validando la violencia como una forma válida de relacionarme con las personas si estoy enojado por una situación. Claro, está generando miedo, está generando como poder, diciendo, bueno, acá mando yo gané de cierta manera porque yo fui quien es el que te agredió, ¿no? Y ahí. Por eso, como te decía, muchas veces se decía, bueno, creo que también tuvimos como, o en mi caso cuando era más chico también vi, no sé, en los colegios, como por ejemplo, no quería entrar al colegio algún compañerito y realmente como que le pegaba mucho. Y a veces, claro, y se escuchaba como que ya no le duele nada y cosas así, y después vos te vas dando cuenta cómo eso te va marcando, como decías recién, Vicky, esto después te va dejando la marca de que solucionás las cosas de esta manera, ¿no? No a través de pensando, no lo querés hacer, un golpe, no querés hacer esto, listo, otro golpe. Y no es la forma. El tema de la disciplina, como decía recién, vas a través de la educación, a través de, sí, una voz firme, también sabemos de que hay niños de que quizás pueden ser un poquito más, a ver, como que vos le decís algo y te dicen que no, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, como si le decimos, bueno, un poquito caprichoso, de que no hacen caso, pero también en eso de que no hacen caso yo tengo que ver cómo estoy dando la orden.
En mi caso Exacto. siempre me pregunto y siempre doy como ese tipo de consejo, nos cuestionemos si las cosas no están funcionando con el otro, a ver, ¿qué estoy haciendo mal yo también? Y ver si estoy haciendo todo bien, bueno, ahora sí me voy y lo veo, ¿no? Lo que es al pequeño. Y como vos decís, en este caso, disciplina es muy distinto a lo que es el tema de la agresión. Y esto para los papás también que nos están viendo, también no es como que quizás muchas veces se dice, bueno, pero con una sola ya está. Creo que levantando un poco la voz, ¿no? Y sobre todo hablando sobre el tema de que esa acción está mal, porque a veces se hizo algo malo, o no sé, no quiere comer, o tal cosa, y se lo reta completo, o se lo pega, como vos decís, se agrede, pero y no se entiende por qué, sobre todo los niños más pequeños no entienden. Entonces van creciendo con eso. Si yo me mando una, listo, yo ya sé que me van a pegar y no voy a, y como vos decís, no se genera esa confianza. Es tan necesaria, de verdad, que uno ya después de grande te das cuenta de qué necesaria es tener esa confianza con los papás o con las personas que te está criando, y que sea así, que podés hablarte absolutamente todo. Obviamente que de pequeño no vamos a expresarnos tanto, Ujú. pero sabemos que si no tenemos miedo, podemos hablar. Exactamente, y de hecho ahí hay un tema que es tremendamente importante en relación a lo que es la disciplina, que va muy de la mano con el concepto disciplina, que es el concepto de autoridad. En ese sentido, ser mamá o papá requiere construir un rol de autoridad. No es que mi hijo naturalmente le van a hacer hacerme caso. O sea, mi hijo o mi hija obviamente dependen de mí desde que nacen. Entonces, de alguna forma, soy la persona que está a cargo de sus cuidados, pero no necesariamente soy una figura de autoridad. Ojo. ¿No? Y en ese sentido, es importante el trabajar ese rol también para poder ejercer acciones disciplinares. Y es eso lo que muchas veces también nos juegan contra cuando tenemos hijos adolescentes también, porque como ahí andan en todo un proceso contra la autoridad y las normas y buscando obviamente su identidad y todo eso, Claro. es lo que nos genera justamente mucho conflicto. Pero en los aspectos disciplinares, sobre todo en el proceso de crianza, es muy importante este concepto de autoridad, porque la autoridad no se gana con el miedo, ¿ya? La autoridad se gana legitimando nuestra autoridad. O sea, el hecho de que la mamá manda, la mamá decide, la mamá dictamina, el papá manda, el papá decide, el papá dictamina. Bueno, yo creo que Ese ese está súper bueno, discurso Vicky. legitima la autoridad, no el miedo, el Claro. rol. Creo que está muy bueno lo que estás diciendo, porque muchas veces también se ve de que el rol, digamos, que manda, por así decirlo, es el papá. Es que vas a hacer tal cosa, ¿sabes qué? Le voy a hablar a tu papá y le voy a contar a tu papá. Suele pasar mucho, eso es lo que generalmente más se escucha. También se pasa con el tema de la mamá, pero por lo menos en experiencia lo escuché muy pocas veces. Pero generalmente es como que, sí. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Justamente lo que dice Vicky. Pero yo me estoy desautorizando. Que cuando no esté esta figura, que es tu papá, vas a hacer lo que quieras, y a mí, si yo te digo, no hagas esto, lo vas a hacer igual porque tu papá no está. Y después, primero, le va a tener solamente respeto a su papá y miedo también, porque es como el que viene y el que pone, digamos, lo que es las reglas, lo que viene y hace cumplir por la ley, por así decirlo, lo que es en casa, cuando tiene que ser los dos. A veces también Exacto. se ve mucho culpa en los papás de decir, me da como un poquito de pena de que, no sé, de quitarle una hora de play porque a él le gusta, y se hizo tal cosa, pero mantener también esa postura de decir, bueno, no vamos a hacer esto, está bueno, porque como vos decís, legitimo, ¿no? Lo que es lo que yo estoy diciendo, porque si yo te digo algo y después lo saco, después te vuelvo a decir algo, ya desde pequeño te vas dando cuenta y decís, no, si después a mi mamá lo pasa, le pasa. Entonces, me mando lo que me tengo que mandar y después yo digo, bueno, me van a castigar un ratito y después tengo lo que quiero. Y el hecho de Exacto. tanto mamá y papá tienen que tratar de ser ambos, ¿no? Como lo mismo, no generar más miedo en uno, porque cuando uno no esté,
el niño o la niña se va a descontrolar, me va a hacer lo que quiere, porque pasa mucho eso también de decir, ¿por qué conmigo se porta así? Porque fíjense, nosotros de adultos, como lo decíamos también en otros programas, nos comportamos distinto con nuestros amigos. Si yo sé que Vicky es un poquito más relajada, yo voy a decir, bueno, ¿sabés qué, Vicky? No puedo ir a tu casa hoy porque estoy cansadito. Y si yo sé, no sé, que María es como más, se enoja más rápido, voy a decir, ¿sabés que estoy cansado? Pero voy a ir a casa de María porque si no se enoja. Entonces, de la misma manera uno lo razona, y de niño, igual. ¿Por qué? Y de niño se ve mucho más. Si me dicen tal cosa, listo, me voy para mi mamá. Y si mi mamá me reta, me voy para mi papá. Eso no significa que el niño sea malo, sino que desde pequeños ya sabemos manipular. Todos de cierta manera manipulamos, sobre todo cuando somos pequeños y queremos que, imagínate, cuando estamos en el vientre estamos completos, no nos falta nada. Entonces, desde el momento en que salimos, queremos y somos objetos de deseo, y lo que queremos lo tenemos al principio. Entonces, que al principio vaya apareciendo esa palabra no, obviamente voy a ir a donde me den las cosas. Exactamente, y el no obtener las cosas genera frustración y esa frustración genera los famosos berrinches. Pero recuerden de que es necesario frustrarte para aprender a controlar la frustración. ¿Cómo voy a aprender a controlar la frustración si no me frustro? Es ridículo, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, es importante que de alguna forma las normas que se acuerden, como hemos conversado, tanto en padres juntos, separados, como sea, ¿cierto? Familias ensambladas, bla, 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 las normas estén claras desde un principio y se mantengan de forma coherente, independientemente de que en el tiempo, a través de un nuevo acuerdo, eso se pueda flexibilizar o cambiar. Pero cuando yo tengo normas en mi hogar, yo genero también, de alguna forma, baja mucho los niveles de estrés, además en los niños, eso dato también. Claro. ¿Por qué? Porque los niños pueden predecir lo que va a ocurrir, de alguna forma. Incluso, por ejemplo, hay personas o familias que tienen ciertas normas de disciplina en razón de la edad de los hijos. Por ejemplo, hasta los 4 años, tan, tan, tan. Hasta los 7, tan, tan, tan. Hasta los 10, de los 10 a los 13, de los pocos, sobre todo las familias que tienen muchos hijos de distintas edades, obviamente se recorren a este tipo de sistema, porque también les permite entender, ok, ya, bueno, ahora que tengo 7 años, ya no puedo hacer esto porque tengo 7 años, pero a los 10 voy a poder. Por ejemplo, entonces como que aunque a mí me dé lata en este momento, así como pucha, no quiero, yo quiero, pero no puedo porque tengo 7, bueno, por lo menos está la norma que dice, tienes 7. Aún no. Aún pero es no. que, En el futuro, sí. bueno, como decías Vicky, es súper bueno que aparezca la frustración, es súper necesario que aparezca ese no, hoy no se puede. En este momento no hay, o no lo vas a tener, y está bien que eso no esté, porque todo el tiempo nosotros vamos buscando lo que no tenemos. Entonces imagínate si criás un hijo, ¿no?, que tuvo absolutamente todo siempre, en algún momento la vida le va a hacer faltar algo, y es ahí donde no vas a saber cómo manejar la frustración, y que por ahí muchos dicen, bueno, y se critica, ¿no? Es nene de mamá o nene de papá, pero no es tampoco su culpa, y lo ven como ya son grandes, pero es porque, bueno, como hablamos siempre en la tribu, hay realidades distintas, y en ese caso nunca vivió eso, nunca se frustró, y obviamente se frustra y va a ser como va a tener sus caprichos, y va a hacer de todo para obtener lo que quiere, y se va a dar cuenta de que ya no estás como en una burbuja, como también le decían, como niño burbuja. No, sino que hay un mundo afuera que no te va a cumplir todos tus deseos. Y de hecho, ahí, por ejemplo, hay un tema que va ligado a esto, que lo enlazamos con el tema de la disciplina, que tiene que ver con la constancia y la coherencia. O sea, por ejemplo, si aquí hay varios discursos que son que suelen haber en las familias que son como incoherentes. No sé, por ejemplo, no hay que comer comida chatarra. No sé, por ejemplo.
Ya, y entonces yo educo a mis hijos con que no hay que comer comida chatarra, por ejemplo, bla, bla, bla. Sin embargo, ese es mi discurso nomás, porque, por ejemplo, todos los fines de semana, sábado y domingo, me da lata cocinar y comemos comida chatarra. Claro, Pero yo estoy con un discurso todo el tiempo de que no hay que comer comida chatarra y cuando ellos salen solos y comen comida chatarra, yo los reto porque no tienen que comer comida chatarra, porque no es saludable, pero al mismo tiempo después yo llego y compro comida chatarra. claro. Pero es como que no, es que si la compro yo está bien, pero si la compras tú está mal. No sé, por ejemplo en los adolescentes cuando ya empiezan a salir con amigos, ir a casa de Se amigos, empiezan este tipo a de cosas. cuestionar. Por eso creo que igual lo que vos decís está bueno el tema de decir, bueno, a esta edad no, y también saber qué cosas puede hacer un adulto, porque sabemos que se educa con el ejemplo, ¿bien? Pero Exacto. obviamente cuando somos adultos hacemos otras cosas que de niños no. Entonces, si bien, no sé, estás tomando, no sé, un vinito o te está tomando una cerveza con amigos y quiere y sabe que no lo puedes hacer porque lo vas a hacer después. Es bueno explicarle, no simplemente decirlo, no, esto es para grandes, esto es por esto, y lo entienden. Nosotros nos complicamos mucho más que los niños, lo entienden a veces tan rápido y seguro van a preguntar ¿y por qué? 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 Hasta que lo va a dejar de hacer, ¿sí? Pero Exacto. lo va a necesitar, digamos, lo que es entender. Pero es súper bueno esto de ser coherente. Se Ser educa con el coherente. ejemplo. Sí, un montón con el ejemplo. De hecho, la primera forma, sobre todo cuando los niños no han desarrollado el lenguaje, los niños lo que aprenden es lo que ven, lo que observan, lo que escuchan, lo que perciben, de alguna forma, lo que sienten. Esa es su fuente de aprendizaje. Después, cuando ya desarrollan lenguaje, claro, uno entra más a aprender algo de lo que se llama el aprendizaje eh, eh, directivo, o sea que ya como que uno puede dar instrucciones, ¿cierto? Porque ya comprenden el lenguaje. Y también el tema hiper relevante es lo que hablábamos de la constancia y la perseverancia en relación a las normas. ¿Por qué? Claro. Porque lo mismo que tú comentabas en el ejemplo, o sea, si por ejemplo yo ya, bueno, pero yo sé que si yo lloro un buen rato, me lo dan igual, el play. O si me quedo así con cara de poto en la mesa, 20 minutos y ya mi mamá dice, ay no, sí, pero en verdad es que ahora no está haciendo nada, Le voy a pobrecita. cocinar algo distinto. Claro, entonces, no. Al final, esa constancia o esa persistencia es lo que permite un cambio conductual a largo plazo, sobre todo cuando nosotros no hemos tenido una constante de disciplina siempre. Obviamente la disciplina viene a tomar por sorpresa a los niños y les cuesta acomodarse a un hogar con normas, ya Claro. les es difícil, pero no imposible y en la medida que eso se mantenga en el tiempo, a lo largo de unos meses, ya eso se instaura, lo comprenden y pasa el bache, ¿cierto? Del mal rato de que siguen ahí intentando manipularte, porque al final un poco Totalmente. es eso, que quieren conseguir eso que tú les quitaste como castigo, entonces de alguna forma eso es angustiante en un comienzo para ellos. Y te van a, bueno, yo he escuchado así las cosas ya más insólitas de que acaso no me quieres, que me haces sufrir y no sé qué. Una, ¿Sabés qué, Vicky? Fíjate cómo pasa mucho en hijos de papás separados, que se utiliza aún más la manipulación. Es por que justamente supuesto, lo que vos estás diciendo, que ella no me quiere y me voy a ir con mi papá porque él me quiere más, porque me da más cosas. Y uno dice, pero tiene 7 años y me estás diciendo todas estas cosas y me hiere, porque obviamente como mamá, como papá, que te diga a tu hijo esas cosas, vos decís, no, ya está, le voy a dar otras cosas y es pura manipulación. Así que, exacto, ¿no? O sea, yo unas cosas como por ejemplo, me acuerdo de una niñita pequeñita, como de 4 años, diciendo, tú no me sirves como mamá. claro, Imagínate ese imagínate. mensaje. Ahora,
Yo te quiero decir, muchas veces se dice, no sé de dónde saca tantas cosas. Y otra cosa que también es que se cree que los niños no se dan cuenta o que no escuchan. Y de verdad, esas cosas que dicen, no sé de dónde habla estas cosas. Vos podés estar hablando por teléfono, podés estar escuchando un audio, tomando un café, tomando algo con tu amigo, con tu amiga en tu casa y está en la otra pieza. Y es muy probable que de todo algo le quede. Entonces, esas cositas que saca o a veces que no se ve, después lo reproduce ya sea en el colegio, lo que sea. Por eso la mayoría de los chicos que quizás tienen problemas de conducta, de violencia, lo primero que se analiza es la casa. Y a veces se sienten como un poco invadidos los papás porque dicen, no, el problema es él, pero eso se aprende. No viene de la nada. Nadie, no nacemos siendo violentos. No nacemos hablando, no sé. No, todo lo vamos aprendiendo. Entonces, es importante, ¿no?, ver qué es lo que hablo y qué no cuando está presente. Y no dejemos que porque tenga 4, 5, 6 años, más pequeño, no entiende. Se entiende todo, de verdad que entiende todo. Y no lo decimos desde el hecho, porque claro, uno acá como terapeuta, como psicólogo, uno lo habla, y después los papás, claro, dicen, sí, pero porque no tienen, no sé, estos cabros en la casa, ¿qué hago con esto? Pero de verdad que eso se comienza desde chicos, y si ya hay una conducta que está instaurada y la quieren cambiar, hay que tener paciencia de ambas partes, tanto uno como mamá, como papá, de decir, bueno, vamos a cambiar esta conducta, ¿sí? Yo también algo de mí tendré que cambiar, quizás no gritarle tanto, porque quizás puede ser una de esas cosas, gritar, parar, no sé, de discutir tanto con mis hermanos, con mi familia, de, no sé, de decir malas palabras, si no quiero que mis hijos tampoco las digan. Entonces, ver qué cambio hago yo para que él también vaya haciendo algún tipo de cambio. Exactamente. Y al mismo tiempo, dentro de eso es muy importante entender que cuando nosotros hablamos que los niños entienden algo, es desde que nosotros observamos que entienden normas, o sea, o que Claro. entienden instrucciones, porque muchas veces se cree que es cuando ya hablan, pero a veces no hablan todavía. Pero, por ejemplo, si uno les dice, oye, anda a traerme mi cartera que está en mi pieza arriba de la silla roja y no sé qué, y el niño va y te trae la cartera, ya ese niño entiende todo. Entiende todo, porque ese niño entiende el concepto de cartera, silla, habitación, sabe que es la habitación de la mamá, o sea, hay un montón de conocimientos que él tiene en su cabecita que él tiene que desplegar. Que no lo pueda expresar es distinto, pero que lo entienda, se entiende, porque de verdad a veces muchos dicen, no entiende nada y se habla. Hace muy poquito me pasó también con una amiga de que, claro, hablaban como muchas cosas y después como que su hijita sale y en un momento dice, no sé de qué, por qué dijo tal cosa. Entonces, como que hicimos algo ahí, ¿sabes qué? Mira, nosotros hablamos y por ahí nos tratamos de tal manera que ella lo toma tan natural que lo dice. Y es pequeño y dice, pero no lo escucha de nadie y nosotros hablamos bajito. Pero es así, realmente pasa. Pero ¿sabes qué es lo bueno y me gustó? De que ahí se hizo como esa introspección y esa cosa de decir, ay, pucha, ¿sabés qué? Dije tal cosa. Pero no se quedó solamente con la culpa. Porque tanto, bueno, también, sabemos que acá tanto en Facebook como en Instagram nos ven muchos papás. No hay un libro de cómo ser un papá. Usted también puede ir a cualquier terapeuta y tampoco nosotros es como que sabemos o tenemos como el don de decir, bueno, así debe ser un papá o así debe ser una mamá, porque también cada persona es distinta, cada hijo va a ser distinto, qué es lo que aprende de su mamá, de su papá, qué es lo que va agarrando de su abuelo, de su primo. Entonces, la educación para cada uno es distinta. Pero sí es necesario estas cositas que son un poquito como más generales, ¿no? El hecho de decir, bueno, del ejemplo, si yo quiero que sea de tal forma, también veo cómo actúo yo. Exactamente, y de hecho es muy importante lo que tú dices, porque uno no sabe así como hacer papá de cualquiera, y al mismo tiempo hay un fenómeno muy interesante en lo que es la maternidad y en la paternidad, que es que no necesariamente te va a gustar todo lo que tu hijo hace.
O sea, van a haber un montón de aspectos de tu hijo que de alguna forma no te van a parecer bien, vas a querer modificar. De alguna forma, todas las personas que han tenido la experiencia de ser padres y madres se imaginan cómo va a ser. De alguna forma hay un sueño de un hijo o una hija que cuando nace se materializa en un ser humano concreto. Claro. Y, o sea, perdón, pero hay bebés que desde que nacen tienen características muy diferenciadoras entre unos y otros. Totalmente. Hay niños que son hipersensibles, o sea que un ruido los despierta, que cualquier cosa, una etiqueta les molesta, tienen entonces llanto muy fácil, de alguna forma se irritan con mucha facilidad. Y tienes otros niños que, o sea, desde el primer mes ya duermen la noche de corrido. Tú prácticamente puedes transitar por la casa sin ningún tipo de problema. Entonces, todos los niños y niñas y niñas son diferentes. Totalmente. Y esa característica, además de que es entre hermanos, porque a veces lo que te funcionó con uno no necesariamente te va a funcionar con el otro, porque son distintos. Aparte, y como dices, entre hermanos, fíjate que pasa, por ejemplo, cuando hay 3 hermanos o 2 hermanos, el mayor generalmente a ser el primero, obviamente es como un poquito el más estructurado, el que se le dio permiso un poco más tarde, por eso que hay como algo que dicen, bueno, y el último, siempre el hijo menor es como el más tremendo, por así decirlo, porque claro, ya pasó, aparte los papás también los agarran en edades distintas, donde al principio pones una cierta cantidad de disciplina, al segundo y ya al tercero decís, ¿sabes qué? Que salga, ya fue. ¿Me entendés? Por eso como que tienen generalmente un poco de más libertad y así. Acá te quiero leer algo, Vicky. Nos dice Lore, los niños son el reflejo de sus padres. Sí. Y también Sol Pastena Aguilera nos dice, cuesta mucho ser constantes cuando los niños manipulan con sus caritas y pataletas. Pero de que se puede, se puede. Hay que ponerle límites a los niños. Si se dejan, solo se les estará haciendo un daño a su futuro, ya que pensarán que todo se consigue con una pataleta, gritos y malas cartas. Exactamente, es muy cierto ese aspecto que nos comentan. Clarísimo. Clarísimo, sí, clarísimo, porque es verdad que muchas veces uno como mamá, uno como papá, se pone en la situación del momento y obviamente te genera una emoción, porque es tu hijo, también es tu hijo, es tu hija, el que está, ya sé, no sé, gritándote de rabia o llorando de pena o lo que sea, entonces obviamente te genera una reacción emocional. Sin embargo, hay que tener un poco más presente ese aspecto de que estamos trabajando con un objetivo. Por eso muchas veces se dicen que lo mejor es ser abuelo o ser tío, en el sentido de que puedes disfrutar todo lo bueno y malcriar. Claro. En cambio, los padres o las madres tienen otro rol, o sea, además de amar, ¿cierto?, de cuidar y de querer, tienen el rol de educar. Y es esa educación, de alguna forma, que se hace tan compleja a la hora de llevarla a la práctica. Porque todos sabemos de que no es fácil, ¿cierto? No es simple, sino obviamente no tendríamos los problemas que tenemos si fuera tan fácil ser mamá y ser papá, obviamente. Realmente vos viste, como decíamos recién, según la edad en donde va siendo papá, tu crianza va siendo distinta, no va a ser igual a la del primero, ni la del segundo, ni la del tercero. Y es muy distinto. Pasa, imagínate, con los abuelos, que generalmente son los que más se malcrían, y también se entiende, ¿no? A veces nos enojamos un poquito porque decís, bueno, yo le pongo un castigo y el abuelo viene, le hace unas caritas, unas lagrimitas de más, y ya tiene lo que quiere. Al final es como el rol del abuelo. Lo bueno es tratar de hablar, ¿no? Tratar de hablar, como decir, sabés que estoy teniendo problemas un poquito de conducta, ¿no? Con mi hijo, entonces necesito de que esto no lo hagas, porque si no, claro, uno como tío, como, no sé, como abuelo lo ves un ratito y listo. Pero después, quien lo tiene todo el tiempo, obviamente son los papás, y es ahí donde empiezan, digamos, después, como son estos problemas que decíamos de conducta. Entonces, Vicky,
Agresión, cero. No. No, no la Nada. aconsejamos, no la Totalmente. aconsejamos porque no hay un nivel, incluso a nivel de desarrollo cerebral, o sea, a nivel de estructural, a nivel de neuronas, ni siquiera un tema así como psicológico, así místico, no, a nivel de neuronas, un niño hasta una cierta edad no es capaz de comprender la situación que llevó a la agresión. Lo único que va a Totalmente. hacer es el nexo entre que hago esto, me golpean. No va a ser el nexo de comprender o entender la razón que hay detrás en ese sentido de esta agresión ocurrida de alguna forma. Totalmente. Ahora, si yo soy papá o soy mamá y bueno, y ya tenía o tengo, digamos, ese tipo de actitud, ¿no? Porque a veces también se hacen lo mismo que capaz que hacían conmigo y tampoco, como decimos acá, no estamos para juzgar, sino para aprender. Entonces, en Exactamente. ese caso, decir, bueno, a ver, voy a cambiar y voy a tratar de ahora empezar a hacer lo que están diciendo los chicos de la psicotribu. Y no me funciona nada. Y lo que va a tener que tener ahí sí es un poquito de paciencia, porque imagínense que ya tenemos un tipo de pensamiento que está construido y está reforzado. Entonces, lo que hay que hacer eso es utilizar un término que se utiliza mucho hoy en día, que es deconstruir eso y construir algo nuevo. No es fácil. Le No. decimos que no es fácil porque cuesta en terapia. Imagínense, si ustedes creen con niños, con adolescentes y adultos, y a veces nosotros mismos, cuesta sacar ese pensamiento y decir, ¿sabes qué? Realmente no era así, puedo hacerlo de esta manera. Cuanto más Exacto. pasa el tiempo, eso va tomando más fuerza, se va agarrando, digamos, como más poder, por así decirlo, y derribarlo va a ser más complicado. Por eso es tan Uh-huh. importante la enseñanza, digamos, desde pequeños. Dentro de los 5 pilares de la disciplina positiva, tenemos el primero, que es el respeto, perdón, mutuo, que es lo que estábamos hablando recién. Sí, el respeto mutuo es la base de lo que es justamente legitimar una autoridad. Porque, por ejemplo, cuando uno piensa, siempre lo trato de extrapolar al trabajo, a una relación jerárquica en el trabajo, por ejemplo. Uno necesitamos un jefe que lleve las riendas del asunto, ¿cierto? Que ponga las normas, que tal vez que nos oriente, así como equipo, pensando yo en ser parte del equipo de este jefe, por ejemplo. Entonces, este jefe tiene el deber de darme las herramientas, ¿cierto? Capacitarme, apoyarme si tengo dudas, ¿cierto? De alguna forma me tiene que ir guiando en el proceso para sacar el proyecto del equipo adelante, ¿cierto? Pero Claro. este jefe, si yo tengo un jefe que puro me grita, que no me enseña mucho, que siempre me está amenazando con despedirme, pero que no me capacita, ¿cierto? Que no me ayuda un poco ahí a poder sacar este proyecto adelante, no voy a sacar el proyecto adelante. Entonces, una autoridad, un buen jefe en este sentido, legítimo, requiere de un respeto de parte mía hacia él, pero también de él hacia mí, Claro. ¿cierto? Porque en Porque la ¿qué medida... pasa si no? La otra, Vicky, lo otro que pasa es, como vos decís, o no lo hago, o lo hago, logro hacerlo, pero con un estrés impresionante, y la persona que yo tengo, si vamos por escala, debajo mío, para que trabaje como yo estoy trabajando, lo voy a tratar igual que me trata mi jefe. Porque al final, lo Exacto. que hace uno se desquita. Vos decís, ¿sabes qué? Que pague derecho de piso. Eso es como que pague derecho de piso, ¿por qué? ¿Por qué es Uh-huh. necesario? No. Exacto. Y ahí, por ejemplo, pasa un tema, y ahí yo quiero entrar tal vez en un tema del cómo empezar a cimentar este respeto. Bien. Porque yo, por ejemplo, a las personas que yo respeto, si yo cometo un error y yo sé que cometí un error, yo les pido perdón. Hay Totalmente. muchas veces que se tiene esta imagen de que como mamá, como papá, me tienen que respetar como solo por eso, como por el hecho de ser mamá y papá, pero cuando cometo un error, y yo sé que cometí un error, no les pido perdón a mis hijos o a mis hijas, porque no corresponde, porque yo soy la mamá, yo soy el papá y no tengo por qué andar dando explicaciones a nadie. Entonces,
muchas veces se ve el pedir perdón. Por ejemplo, si yo tengo esta forma que tú hablabas, de que yo utilizaba la agresión física como forma de castigo para imponer una clase de disciplina. Estábamos hablando que eso no era disciplina, entonces como una idea de disciplina. Sin embargo, yo ya me doy cuenta, me hago consciente de que no estoy logrando con esto los resultados que yo quiero, que son cambios permanentes en el tiempo. Que mis hijos entiendan que no porque esté yo no lo pueden hacer, sino que no lo tienen que hacer nunca porque está mal. Y entonces, cuando yo hago ese nexo, probablemente una forma de partir es hablando con mis hijos, decirles, ¿sabes qué? Me di cuenta de que cometí un error, no soy perfecta, porque nadie es perfecto, ni siquiera la mamá, ¿cierto? La mamá también comete errores y por eso yo te quería pedir perdón por esta situación o estas situaciones y decirte que voy a hacer el mayor esfuerzo para cambiar esta situación y que podamos resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias de una forma distinta. ¿Ya? Que podamos... Ahí acabas de tocar justo el segundo pilar, digamos, de esto de lo que es dentro de toda la disciplina positiva, que es aprender a aprender de los errores. Aprender de los errores. Y la primera parte de aprender a los errores es asumir que uno cometió un error, porque si yo no asumo que cometí un error, no tengo cómo aprender de ese error. Entonces, sí, es muy importante porque como vos decís, si yo me equivoco, porque siempre hay un ideal de cuando sos niño de que, wow, mi mamá, mi papá, que son como lo mejor y todo va pasando y después llega un momento que te vas haciendo un poquito más grande y te das cuenta que también cometen errores pero que nunca lo dijeron, ¿ya? Exacto. Pero entonces, eso cuando no lo dicen, yo también lo aprendo, porque fíjense que todos vamos aprendiendo, vimos en este sistema donde al final, donde algún tipo de pensamientos antes machista, un pensamiento machista que antes era aceptado, todos lo aceptábamos, hasta que alguien empezó a decir, ¿sabes qué? No está tan bueno que se piense de tal manera. Y entonces ahí también se empieza a hacer como esto de uno con otro empiezan a pensar de forma diferente porque lo vamos aprendiendo. Y en este caso es súper importante aprender a veces dice, bueno, pero es mi hijo, ¿cómo? Es simplemente que sepa también de que los adultos, de que su mamá, de que su papá cometen errores y que si se tiene que pedir disculpas, se lo hace también, porque de esa forma se lo va a hacer más fácil para que él, el día de mañana, si se equivoca, pida disculpas y no se quede callado. Exacto. Porque viste que también se dice, este es igual que el padre, orgulloso, porque lo aprendió de ahí. No es que su gen ya venía el orgullo metido, no. Puede llegar, obviamente que también lo genético influye, pero si hay cosas que vos decís, te comporta exactamente igual, es porque, bueno, a ver, ejemplo, ¿qué es lo que está, cómo se comporta el papá para que el niño también lo tome eso de forma tan natural y siga exactamente el mismo patrón? Exactamente, y es por eso que ese aspecto, el aspecto de el tener la posibilidad de reconocer los errores también frente a nuestros hijos, lejos de debilitarnos, nos valida mucho más como autoridad, porque de alguna forma ellos entienden de que somos capaces de ponernos en su lugar también, y eso es algo importante, de el que tenemos la capacidad de poder decir, ok, lo hice mal, perdón, voy a cambiar esta situación y espero que tú me apoyes, porque ese es el tema, que muchas veces se piensa de que, sobre todo, por ejemplo, ya la relación con hijos un poco más grandes, ¿cierto? Ya unos 8 años para arriba, como que sigue siendo muy jerárquico todo. Sin embargo, es importante el construir comunicación con nuestros hijos. Entonces, de esa forma van cimentando una confianza y una comprensión mucho más profunda y generan lazos emocionales mucho más fuertes, lo que nos va a permitir poder afrontar también el proceso tan complejo como es la adolescencia y después la independencia, también de la adultez joven, por ejemplo, con muchas más herramientas, con mucho menos estrés.
Porque Es súper importante. Creo que ese es un muy buen tema que nos podemos meter mucho más de lleno después, ¿no? En otros, sí, la adolescencia. la Porque adolescencia. es una Uf, etapa de que cuando somos adultos, parece que nunca fuimos adolescentes. Nos se nos olvidamos de olvida todo lo que todo. uno vive en ese momento, de todas las preguntas, donde dejas de ser niño, donde empezás a ser adulto, donde en el colegio también empezás a compartir con personas más grandes, tu cuerpo cambia. Bueno, eso vamos a estar tocando ese tema también prontito, pero obviamente que establecer una disciplina tanto para un niño como para un adolescente también va a ser distinto. Mi voz, Exactamente. mi forma de decirlo también va a ser distinta. Imagínense, yo a veces, bueno, cuando damos clases de gimnasia o los talleres, yo siempre hago esa humorada de decir, bueno, yo grito un montón con los chicos para que se motiven a hacer la clase, pero porque está comprobado de que también el volumen, ¿no? De cuando uno escucha, también te motiva. Bueno, imagínate una clase de yoga, de donde uno va a relajarse, son todos sonidos más tranquilos, movimientos más tranquilos donde uno se relaja. Ahora, en una clase donde estás dando con mucho más movimiento, no es que al joven lo vas a estar, no sé, como gritándole, pero levantando un poco la voz para mantener esa energía arriba y que eso se vaya como contagiando de cierta manera. Lo mismo pasa también en esto de la disciplina. Imagínate si viene, no sé, tu hijo, tu hija, tu hija, y te cuenta de algún problema que tuvo o que robó algo, no sé, ¿no? Y vos le decís quizás de manera muy tranquila y no lo entiende y lo volvés a decir de manera tranquila como lo estamos explicando, pero es necesario también levantar la voz y mostrar esa autoridad, ¿no? No significa Exactamente. que uno, a ver, va a llegar a la agresión, pero es Ujú. necesario a veces gritar, o sea, es necesario ponerse un poco firme. Si no, nos fijemos lo que pasó el año pasado, el 18 acá, igual, ¿no? Era Sí, necesario. era Pero necesario. lo mismo pasa, ¿no? Lo que es en esto. A veces tenemos que ponernos firmes y decir las cosas de manera así, ¿no? Como un poquito más fuerte, pero firmes. Porque si no, si vemos que la otra persona y ya es más grande y obviamente entiende todo, y vamos a tener que hablar de otra manera. Exacto, porque también obviamente todos los procesos de crianza son diferentes, como hemos dicho anteriormente. Claro. Entonces, si también yo pienso que no diciendo nada, porque también hay otras personas que toman esa como línea, que no es que no es que golpeen, sino que no dicen nada, no intervienen en nada y no de alguna forma no están generando espacios de disciplina de ningún tipo, también eso genera un daño y también es una negligencia, porque no estás de alguna forma propiciando un proceso saludable. ¿Por qué? De desarrollo, ¿ya? De desarrollo, porque también el dejarle así, yo he visto mucho eso también de alguna forma padres, madres que le ponen mucho peso en la mano al colegio, por ejemplo. Claro. Es como, no, es que esto lo debe aprender en el colegio. El primer lugar donde uno aprende todo es en la casa. Y es así de simple. Lo que él aprende en el colegio es un extra, ¿cierto? Es Uno un aprende, extra. claro. Aparte, Claro, la mayoría, quizás, bueno, fuimos al colegio y nos damos cuenta de que ahí que aprendes. No es que no aprendes a mentir. Te dicen, no, no tenés que, no es que tampoco te dicen, no conteste de esta manera. Si te lo dicen una sola vez. Uno va a aprender materias, vas a aprender también a convivir con otras personas, pero la base exacto. siempre viene de casa, siempre. Exacto. Entonces, en ese sentido, el muchas veces pensar o tener esta expectativa de que el colegio o la institución educacional nos va a venir a solucionar todos los problemas que de nuestro hijo en casa o lo que sea, es bien utópico e ilógico. Porque claro, es donde pasa la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Pero no es donde están sus personas más significativas. Totalmente, Y no, no están. Acá exacto. tenemos otro mensajito.
de Sol. Dice, cuando en la familia, voy a poner ver más acá, cuando en la familia se conversa de lo que está bien y mal, y además eso, incluimos el pedir perdón cuando se siente que lo que se hizo no estaba bien. Es súper bueno para la convivencia sana. El más pequeño de mis hijos dice perdón acariciando, ya que no verbaliza. Exacto. Pero él ya tiene integrado que hay situaciones que requieren pedir perdón. Fíjense qué bueno lo que nos cuesta Sol. Muchísimas gracias, Sol, por este comentario, porque ella sabe cómo pedir perdón. Por eso decíamos, cada uno al final lo pide de manera distinta, pero es súper sano aceptar que uno se equivocó. No podemos ir por la vida creyendo que somos perfectos, que no nos equivocamos y que nuestra opinión o lo que estamos haciendo siempre está bien. O que pedir perdón es un signo o como de debilidad, de decir no porque si pido perdón ya como que bajo y no. Pedir perdón te hace aún más grande, te hace más humano, más sabio, porque después de ese perdón lo importante también es aprender. Exactamente. No se trata de pedir perdón por pedir perdón, sino que como hablábamos de poder construir una forma distinta de cómo nos relacionamos. Y es desde lo que, por lo menos desde mi punto de vista profesional, es lo que también marca como piso, como comentaba la Sol, además, la base de una buena convivencia, de un buen diálogo y de una buena comunicación basada en el respeto mutuo, que era lo que conversábamos justamente. O sea, el respeto de mí hacia mi hija y desde él o ella hacia mí. Entonces, de esa forma, estamos cimentando una buena, como digo, un buen piso para después enfrentarnos a las dificultades de la vida que se vienen posteriormente, o incluso si estoy yo con un proceso con un adolescente. O sea, por ejemplo, sabía un montón de casos. Yo nunca golpeé a mi hijo hasta que tenía 15 años, que ya no sabía cómo controlarlo, bla, bla, bla. Y por ejemplo, en ese aspecto, el llegar y decir, bueno, por un lado le sirve de mensaje al hijo de decir, ok, esto nunca ocurrió antes, o sea, realmente metí mucho la pata en este tema, porque, o sea, llevé a mi mamá, a mi papá a su límite absoluto, punto uno. Y punto dos, efectivamente, él después llegar y decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste tú estuvo pésimo. Sigo no estando de acuerdo contigo. Claro. Y sigues estando castigado, o sea, no es como que no vas a estar castigado, pero sí te pido perdón por la forma en que me comporté, porque claro, a pesar de que estaba extremadamente enojada contigo y que sigo estando muy enojada contigo, no debería haber recurrido en un golpe o en una agresión física para reprenderte. No te estoy pidiendo disculpas por el castigo. Estoy pidiendo disculpas por la agresión. Totalmente. Me hiciste acordar, ¿no? Hay un meme muy bueno que compara y ponen mamás norteamericanas y le dicen, bueno, hijo, perdón por mi situación, y las mamás latinoamericanas como, hijo, ya está la comida. Entonces, como, después de haberte dado una, pero claro, es importante, ¿no? Es importante eso, saber reconocer de que me equivoqué, porque de esa forma también se hace más fácil para este niño después el día de mañana, cuando cometa un error, poder pedir disculpas sin necesidad de sentir que es un signo de debilidad, sin pensar de que no está bueno. Se está humillando claro, frente a la mamá o que no sé qué. Nada que ver, pedir perdón y es súper necesario. Es súper necesario. Es cierto, nos queda ya casi nada de tiempo, Vicky, y te quería entonces decir que hagamos como un pequeño resumen de decir, bueno, qué es lo que podemos hacer y qué mejor no. Dejarlo así como de lado, no. Ya, punto uno, entender que disciplinar es educar y que la agresión física, verbal, de alguna forma, no es una forma de educar a largo plazo, ¿cierto? Y a nivel de comprensión. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de aprender, y aprender implica procesos también como la comprensión, el comprender el porqué de ciertas cosas. Entonces, si yo recurro a la agresión como una medida para que mi hijo haga o no haga algo,
No estoy educando en comprensión, por lo tanto yo lo único que voy a generar es miedo a sentir el dolor, ya sea emocional o físico recibido de esa agresión, pero no estoy educando a largo plazo en razón de por qué eso que hizo o no hizo está mal, y por lo tanto no va a generar que ese aprendizaje se extrapole a otros contextos. Si por ejemplo mi hijo sabe o yo le he educado en que mentir no está bien, por ejemplo, voy a generar que él lo comprenda y que posteriormente no mienta, no solo a mí, sino que no entienda, no mienta en distintos entornos donde él se maneje, con los amigos, en el colegio, en la casa de los abuelos, en la casa de los primos, porque va a comprender que eso no está bien. Lo mismo con muchas otras cosas. Sin embargo, si yo recurro a la agresión, y digo, no tienes que mentir, no tienes que mentirme, yo estoy generando de que, claro, como dicen, el problema está en cuando te descubren. O sea, claro, no por hacerlo, sino que si te pillan nomás. Entonces, cuando nosotros generamos esta forma, no estamos, esta forma de pensar, ¿ya? No estamos educando para largo plazo y para muchos contextos. Por lo tanto, las agresiones físicas y verbales las dejamos fuera, ¿ya? No estamos aquí tampoco criminalizando a, por ejemplo, tal vez padres que han recurrido a agresiones verbales o físicas, sino que es importante el comprender que eso no nos está llevando a ninguna parte en realidad, y cambiemos, modifiquemos la forma de implementar la disciplina en el hogar en base a lo que hablamos, ¿cierto?, de las normas, de ser coherente con esas normas y persistir con esas normas. Va a tomar un tiempo en que se acomoden a esa forma, pero se puede lograr. Y eso nos va a permitir justamente poder cimentar procesos de comprensión a largo plazo, de aprendizaje, y que de alguna forma van a ser fructíferos, porque la agresión sola no nos va a llevar a ninguna parte. Es verdad, a ningún lado, así que recuerde, bueno, acá esta charla que tuvimos el día de hoy, bueno, los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Sol, también, Lore, y sobre todo, bueno, Sol, gracias por compartir igual estas experiencias, porque es la idea de que veamos que no existe la mamá y el papá perfecto, sino que vas aprendiendo con el tiempo. Es así. Exacto. Y otra cosita, yo sé que cuesta, como dijo Sol también, pero tratemos de no dejarnos manipular por ese llanto, por esa lagrimita, porque a veces, sin querer, estamos haciendo un daño para cuando sea un poquito más grandes, ¿sí? Sí. Entonces, mucho mejor ahora, donde es mucho más manipulable el sistema cognitivo y toda esta parte. Así que esto sería todo por el día de hoy en Psicotribu. Vamos a tener mucho más el próximo martes. Recuerden que si quieren algún tema en particular nos pueden dejar y seguirnos en las redes sociales, por supuesto, @latribusomos, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también a la gente que no estuvo ayer, digamos, en un vivo, les queremos comentar que tenemos página de internet que es www.latribusomos.cl. Exactamente. Y ahí pueden entrar, ver qué es lo que estamos haciendo, si quiere donar, si quiere comprar algún tipo de producto. Así que eso sería todo por hoy, Vicky.